¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen estar bendecidas con prosperidad, mientras que otras luchan constantemente por salir adelante? ¿Es simplemente cuestión de suerte o hay algo más profundo, un principio espiritual, oculto que solo unos pocos han descubierto? ¿Y si te dijera que la prosperidad no es un accidente ni el resultado del azar, sino el reflejo de un poder secreto que muy pocos conocen y aplican correctamente? Un poder que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos y que puede transformar tu vida por completo si logras comprenderlo. Este no es un mensaje de motivación vacía ni una falsa promesa de riquezas materiales. Lo que voy a revelarte hoy tiene el potencial de cambiar tu destino, de abrir puertas que creías cerradas y de traer a tu vida la bendición que Dios ya ha preparado para ti. Porque la prosperidad en la Biblia no es solo cuestión de dinero o posesiones, es un estado del alma, una alineación con los principios divinos que desatan la abundancia en todas las áreas de tu vida, tu hogar, tu salud, tus relaciones y sí, también tus finanzas. A lo largo de este video, te llevaré por un viaje revelador a través de las Escrituras, donde descubrirás cómo hombres y mujeres de la Biblia accedieron a esta prosperidad divina y cómo tú también puedes hacerlo. Hay una clave que muchos desconocen, una ley espiritual que cuando se activa abre los cielos sobre ti. Pero atención, la penúltima enseñanza de este mensaje puede contener la clave exacta que desbloqueará una bendición específica en tu vida. Antes de comenzar con el estudio, quiero que participes activamente en este mensaje. Comenta ahora mismo paz en Cristo para demostrar que estás listo para recibir esta enseñanza. Y no olvides dar me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube lleve este mensaje a más personas que necesitan escuchar lo que Dios quiere revelarles hoy. Recuerda, muchos utilizan estos contenidos como su iglesia digital, como un refugio espiritual en medio de la batalla diaria. Así que, al apoyar este mensaje, estás sembrando en la vida de otros y expandiendo el reino de Dios. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que has estado esperando. Vamos a comenzar con el estudio. 1. La verdadera fuente de la prosperidad. Cuando pensamos en prosperidad, lo primero que viene a la mente de muchas personas es el dinero, las riquezas materiales, el éxito financiero. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad va mucho más allá de lo que el mundo considera como abundancia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, encontramos una clave fundamental para comprender este principio divino. La Escritura dice lo siguiente: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este pasaje revela un principio que muchas personas ignoran. La prosperidad no es el resultado del esfuerzo humano solamente, ni tampoco una casualidad. Es Dios quien da el poder para generar riquezas y lo hace con un propósito. No es para que la persona se gloríe a sí misma, sino para confirmar su impacto. Esto significa que la prosperidad es una manifestación del propósito divino en la vida de aquellos que caminan en obediencia a sus principios. Miremos la historia del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió riquezas, ni larga vida, ni la derrota de sus enemigos. En lugar de eso, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios se agradó tanto de su petición que no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio riquezas y honor como a ningún otro rey en la historia. Aquí vemos otro principio clave. La verdadera prosperidad comienza con el corazón alineado con la voluntad de Dios. El mundo nos ha vendido
La idea de que la riqueza y la prosperidad dependen del esfuerzo personal, de la inteligencia, del trabajo duro y de la astucia. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que sin la bendición de Dios, todo esfuerzo es en vano. El Salmo 127, versículo 1 nos dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto significa que aunque una persona trabaje día y noche, si no tiene la bendición de Dios, sus esfuerzos serán estériles. Puede que acumule riquezas temporales, pero su alma estará vacía. Puede que logre éxito a los ojos del mundo, pero si no tiene paz, si no tiene propósito, si no tiene la presencia de Dios, todo será en vano. Por otro lado, cuando una persona busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le son añadidas. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 6, versículo 33. Este es el principio que muchos ignoran. La prosperidad no se persigue, se atrae. No se trata de correr detrás de las riquezas, sino de alinearse con Dios. Y entonces la bendición llega como una consecuencia natural de esa relación con Él. Observemos la vida de José en Egipto. Era un esclavo, vendido por sus propios hermanos, llevado a una tierra extranjera sin nada en sus manos. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo 2, que Jehová estaba con José, y por esa razón él era un hombre próspero. No era próspero por lo que poseía, porque en ese momento no tenía nada, sino porque la presencia de Dios estaba con él, y donde quiera que iba, la bendición de Dios lo acompañaba. Esto nos enseña que la prosperidad verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en la vida de una persona. Una persona que tiene la presencia de Dios es próspera aunque no tenga nada, porque donde quiera que vaya, la bendición de Dios lo seguirá. Pero una persona que no tiene la presencia de Dios, aunque tenga riquezas materiales, está en la miseria. Porque sin Dios, nada de lo que tiene le traerá verdadera satisfacción. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que si tan solo tuvieran más dinero, si consiguieran un mejor trabajo, si tuvieran más oportunidades, entonces serían prósperos. Pero la prosperidad no comienza con lo que tienes en las manos, sino con lo que tienes en el corazón. Si tu corazón está alineado con Dios, aunque hoy no tengas nada, la bendición de Dios hará que lo que toques prospere. El mundo nos dice que el éxito está en acumular riquezas, en tener más, en poseer más. Pero Jesús nos advierte en Lucas, capítulo 12, versículo 15, diciendo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios no está en contra de las riquezas. De hecho, muchos hombres y mujeres de la Biblia fueron bendecidos con abundancia material. Pero la diferencia es que ellos entendieron que su fuente no estaba en las riquezas, sino en Dios. Sabían que eran administradores, no dueños. Sabían que la prosperidad tenía un propósito mayor: bendecir a otros y extender el reino de Dios. La historia de Job es un ejemplo de esto. Era un hombre recto, temeroso de Dios, y Dios lo había prosperado en gran manera. Sin embargo, cuando lo perdió todo, su fe no se vio afectada, porque su confianza no estaba en sus riquezas, sino en Dios. Y al final, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía antes. La pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el dinero, en las posesiones, en el trabajo? ¿O en Dios, que es el único que puede darnos la verdadera prosperidad? Si queremos experimentar el poder secreto,
de la prosperidad, debemos comenzar por reconocer que Dios es la fuente. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia. Es Dios quien abre las puertas, quien provee, quien bendice. Y cuando entendemos esto y vivimos con esa confianza, comenzamos a caminar en la verdadera prosperidad. Ahora que hemos comprendido este principio fundamental, vamos a profundizar en otra clave poderosa que la Biblia nos revela acerca de la prosperidad. 2. La ley de la siembra y la cosecha. Uno de los principios más poderosos sobre la prosperidad en la Biblia es la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una verdad espiritual que gobierna la manera en que Dios distribuye la abundancia en la vida de sus hijos. No es una teoría, ni un concepto inventado por los hombres, sino un principio inquebrantable establecido por Dios mismo desde el principio de los tiempos. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, la Escritura nos da una advertencia clara y profunda. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio es simple pero poderoso. Lo que siembras, cosechas, no solo en el ámbito material, sino en todas las áreas de tu vida. Si siembras generosidad, cosecharás abundancia. Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras fidelidad, cosecharás estabilidad. Pero si siembras egoísmo, escasez y desobediencia, cosecharás sus consecuencias. Jesús mismo enseñó este principio en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto significa que la medida en que das determina la medida en que recibirás. Si das con generosidad, recibirás con generosidad. Si das con escasez, recibirás con escasez. Pero aquí está el secreto. La cosecha siempre es mayor que la siembra. Cuando un agricultor siembra una semilla, no recibe una sola semilla de vuelta. Recibe una planta entera que produce muchas más semillas. Así funciona la economía de Dios. Miremos la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes, capítulo 17. En medio de una gran sequía, esta mujer solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Planeaba hacer un último pan para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero el profeta Elías le pidió que le diera primero a él. A primera vista, esto parecía una petición irracional. ¿Cómo iba a dar si no tenía casi nada? Pero la viuda obedeció y sembró lo poco que tenía. El resultado, la harina y el aceite nunca se acabaron durante toda la sequía. Aquí vemos un principio clave. Cuando siembras en obediencia, Dios multiplica lo que tienes. La lógica humana nos dice que debemos aferrarnos a lo poco que tenemos, pero la lógica del reino de Dios nos dice que cuando confiamos en Dios y sembramos, Él se encarga de multiplicarlo. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Isaac en Génesis capítulo 26. En un tiempo de hambruna, cuando todos estaban desesperados y no sabían qué hacer, Isaac sembró en la tierra y Dios lo bendijo de tal manera que cosechó al 100%. Esto nos enseña que no importa la condición externa, no importa si el mundo está en crisis, si sembramos con fe, Dios traerá una cosecha abundante. Pero hay algo aún más profundo en este principio. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, Pablo nos da una clave que muchos ignoran. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto significa que la prosperidad no está determinada por cuánto tienes, sino por cuánto das. Algunas personas esperan recibir más para empezar a dar, pero la Biblia enseña que es al revés. Primero das y luego recibes. Jesús ilustró esto en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25.
El hombre que recibió 5 talentos los invirtió y obtuvo otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, pero el que recibió 1 solo, por temor lo enterró y no produjo nada. ¿Qué sucedió? A los que usaron lo que recibieron, Dios les dio más. Pero al que escondió su talento por miedo, se le quitó lo poco que tenía. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Si quieres más amor en tu vida, da más amor. Si quieres más oportunidades, ayuda a otros a alcanzar las suyas. Si quieres prosperidad, aprende a sembrar con generosidad. Dios no bendice a los que retienen por miedo, sino a los que dan con fe. Ahora bien, hay algo más que muchos no entienden. La semilla que siembras debe ser sembrada en buena tierra. No, todas las siembras producen cosecha. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Algunas semillas caen en pedregales, otras entre espinos y otras en buena tierra. Solo las que caen en buena tierra dan fruto. ¿Qué significa esto? Que debemos ser sabios en dónde sembramos. No se trata solo de dar, sino de dar con propósito. Sembrar en la obra de Dios, en personas necesitadas, en proyectos que glorifiquen a Dios. Cuando lo hacemos, estamos asegurando una cosecha abundante. Pero hay algo más que debes saber. Cada semilla tiene su tiempo de cosecha. No todas las cosechas son inmediatas. Algunos frutos crecen rápido, otros tardan años en dar su fruto. Muchas veces sembramos y esperamos resultados instantáneos, pero Dios tiene su propio tiempo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Eso significa que la clave está en la perseverancia. Muchos siembran pero se rinden antes de ver la cosecha. Pero si sigues sembrando con fe, llegará el momento en que verás el fruto de tu obediencia. La prosperidad no es cuestión de suerte. Es el resultado de vivir bajo los principios de Dios. Cuando entiendes la ley de la siembra y la cosecha y comienzas a aplicarla, verás cómo la abundancia de Dios empieza a manifestarse en tu vida. Ahora que hemos entendido este principio poderoso, en el próximo bloque descubriremos otro secreto que Dios ha revelado en su palabra sobre la prosperidad. 3. La obediencia, la llave que abre las puertas de la prosperidad. Si hay algo que la Biblia nos enseña claramente, es que la prosperidad no es solo una cuestión de fe o de siembra, sino también de obediencia. Muchas personas buscan la bendición de Dios, oran por abundancia y esperan recibir prosperidad, pero al mismo tiempo ignoran los principios que Dios ha establecido para alcanzarla. La obediencia es la llave que abre las puertas de la prosperidad divina. En Deuteronomio capítulo 28, Dios establece un pacto claro con su pueblo. El versículo 1 dice: «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra». Y continúa diciendo en los versículos 2 y 3, «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo». Aquí encontramos un principio inquebrantable. La prosperidad no llega simplemente porque la deseamos o porque la pedimos en oración. La prosperidad es el resultado de una vida alineada con los principios de Dios. Cuando Dios habla de bendición en Deuteronomio 28, no se refiere únicamente a bienes materiales. Habla de protección, paz, victoria sobre los enemigos, crecimiento, estabilidad y abundancia en todas las áreas. Pero todo esto está condicionado a una sola cosa: la obediencia.
Veamos la historia de Abraham. Dios le hizo una promesa extraordinaria en Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero para que esta promesa se cumpliera, Abraham tenía que obedecer un mandato específico, dejar su tierra y su parentela e ir al lugar que Dios le mostraría. Abraham no tenía garantías, no sabía exactamente a dónde iba, pero confió en la palabra de Dios y obedeció. Y como resultado, se convirtió en el padre de una nación próspera y bendecida. Este principio de obediencia se repite una y otra vez en la Biblia. José, a pesar de ser vendido como esclavo y pasar por tiempos difíciles, nunca se apartó de los caminos de Dios. Su obediencia, aun en medio de las pruebas, lo llevó a ser el hombre más próspero de Egipto después del faraón. Daniel, a pesar de estar en un reino pagano, decidió obedecer a Dios y no contaminarse con la comida del rey. Dios lo prosperó de tal manera que se convirtió en uno de los hombres más influyentes de Babilonia. Por otro lado, la Biblia nos muestra lo que sucede cuando una persona elige desobedecer. En Deuteronomio capítulo 28, después de enumerar todas las bendiciones de la obediencia, Dios también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. En el versículo 15 dice: «Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán». Las siguientes palabras describen escasez, derrota, angustia y pérdida. Esto no es porque Dios quiera castigar a su pueblo, sino porque cuando una persona se aleja de los principios divinos, automáticamente se aleja de su protección y provisión. Uno de los errores más comunes es que muchas personas quieren la prosperidad de Dios, pero no quieren vivir bajo sus principios. Quieren cosechar sin sembrar, quieren bendición sin obediencia. Pero en la economía del reino esto no funciona así. Jesús mismo nos enseña en Mateo capítulo 7 versículo 24 que el hombre prudente es aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Es como un hombre que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron las tormentas, su casa permaneció firme. Pero el que escucha la palabra y no la obedece es como el hombre insensato que edificó sobre la arena, y su casa cayó. La obediencia a Dios es la roca sobre la cual se construye una vida próspera. No se trata solo de pedir bendición, sino de vivir de acuerdo con los principios divinos. Cuando obedecemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestras decisiones, estamos abriendo la puerta para que su bendición fluya en nosotros. Otro ejemplo poderoso es el del rey Ezequías. En 2 Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7, se nos dice que Ezequías confió en Dios, guardó sus mandamientos y no se apartó de sus caminos. Como resultado, Dios estuvo con él y en todo lo que emprendió, prosperó. Pero ¿cómo se aplica esto en la vida diaria? Primero, obedecer a Dios en nuestras finanzas significa administrar sabiamente lo que Él nos da, ser fieles en el diezmo y la ofrenda y no caer en la avaricia o el materialismo. Segundo, obedecer a Dios en nuestras relaciones significa ser íntegros, honestos y actuar con amor y justicia. Tercero, obedecer a Dios en nuestras decisiones significa buscar su dirección en cada paso que damos, confiando en que sus planes son mejores que los nuestros. La prosperidad no es una lotería, no es cuestión de suerte ni de casualidad, es el resultado de una vida vivida en obediencia a Dios. Cuando hacemos lo que Él nos manda, cuando seguimos sus principios, su bendición nos alcanza y nos sigue. Ahora,
que hemos comprendido la importancia de la obediencia, en el siguiente bloque descubriremos otra clave poderosa para experimentar la prosperidad que Dios ha preparado para sus hijos. 4. La mentalidad de abundancia. El pensamiento que atrae la prosperidad. Uno de los mayores obstáculos para la prosperidad en la vida de muchas personas no es la falta de recursos, sino la mentalidad de escasez. La Biblia nos enseña que la forma en que pensamos determina la realidad en la que vivimos. No basta con orar por prosperidad si en nuestra mente aún estamos atados a pensamientos de miseria, temor y limitación. En Proverbios capítulo 23, versículo 7, la Escritura nos revela un principio poderoso, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que nuestra vida es el reflejo de lo que creemos en nuestro interior. Si una persona cree que siempre será pobre, que nunca tendrá éxito, que la prosperidad es para otros pero no para ella, entonces vivirá de acuerdo con esa creencia. No importa cuántas oportunidades tenga, su mentalidad la llevará a sabotearse a sí misma una y otra vez. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 23, que lo que creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca tiene poder. Dijo: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí encontramos una verdad espiritual que muchos ignoran. La prosperidad comienza en la mente y en el corazón antes de manifestarse en lo material. Si una persona tiene una mentalidad de escasez, aunque reciba bendiciones, no sabrá administrarlas y terminará perdiéndolas. Pero si tiene una mentalidad de abundancia, aunque empiece con poco, sabrá multiplicar y administrar lo que tiene hasta alcanzar la prosperidad. Veamos la historia del pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, hizo milagros asombrosos, los liberó de la esclavitud y les prometió una tierra de abundancia. Sin embargo, muchos de ellos nunca llegaron a verla porque, aunque salieron físicamente de Egipto, Egipto aún vivía dentro de ellos. En Números capítulo 13, cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe negativo. Dijeron que la tierra era buena, pero que los enemigos eran demasiado fuertes y que ellos eran como langostas en comparación. Aquí vemos el problema. No era la tierra ni los gigantes el problema, sino su mentalidad. Dios ya les había prometido la victoria, pero ellos no pudieron creerlo porque aún tenían la mentalidad de esclavos. No se veían como hijos de Dios, sino como langostas, como seres insignificantes. Por otro lado, Josué y Caleb tenían una mentalidad diferente. Ellos dijeron en Números capítulo 14, versículo 9, «No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis». ¿Qué diferencia había entre los 10 espías y estos dos? La mentalidad. Mientras que unos veían imposibilidades, Josué y Caleb veían oportunidades. Mientras que unos se veían débiles, ellos se veían respaldados por Dios. El resultado fue que aquellos que tenían una mentalidad de esclavitud murieron en el desierto y nunca entraron en la tierra de abundancia. Pero Josué y Caleb, que tenían una mentalidad de fe, fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida. Aquí hay una lección crucial. Dios quiere bendecirte, pero si no cambias tu mentalidad, podrías quedarte en el desierto. Hay personas que oran por prosperidad, pero en su mente siguen pensando en pobreza. Siguen diciendo frases como «no puedo», «nunca tendré suficiente», «la vida es difícil», «las riquezas son malas», «siempre estaré en necesidad». Cada palabra que sale
De nuestra boca es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Si sigues declarando escasez, nunca verás abundancia. Jesús dijo en Mateo, capítulo 12, versículo 34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, si queremos experimentar la prosperidad de Dios, debemos empezar por transformar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos da la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que debemos dejar atrás la mentalidad de escasez y comenzar a pensar de acuerdo con los principios del reino. Pero, ¿cómo se hace esto? Primero debemos cambiar nuestra forma de hablar. En lugar de decir no puedo, debemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo, debemos rodearnos de personas que tengan una mentalidad de abundancia. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de personas negativas, que siempre se quejan, que ven la vida como una lucha constante, terminarás adoptando esa mentalidad. Pero si te rodeas de personas que creen en la provisión de Dios, que ven oportunidades en medio de las crisis, tu forma de pensar comenzará a cambiar. Tercero, debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Josué, capítulo 1, versículo 8 nos dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está el secreto. Meditar en la palabra de Dios transforma nuestra mente y nos lleva a la prosperidad. Por último, debemos actuar en fe. La fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Si creemos que Dios nos ha llamado a la abundancia, debemos tomar decisiones que reflejen esa fe. No podemos esperar prosperidad si seguimos actuando con temor, escondiéndonos y evitando tomar riesgos. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Eso significa que si siempre estamos esperando el momento perfecto, nunca daremos el paso de fe que nos llevará a la bendición. Dios tiene una vida de prosperidad preparada para sus hijos, pero para alcanzarla, primero debemos cambiar nuestra mentalidad, dejar atrás el miedo, la escasez y la incredulidad, y comenzar a vernos como lo que realmente somos, hijos de un rey, herederos de su abundancia y llamados a vivir en la plenitud de su bendición. En el siguiente bloque descubriremos otro principio clave que nos llevará a experimentar la prosperidad sobrenatural que Dios ha preparado para nosotros. 5. La fidelidad en lo poco, el secreto para recibir más. Uno de los principios más poderosos que Jesús enseñó sobre la prosperidad es que Dios prueba nuestra fidelidad en lo poco antes de confiarnos algo mayor. Muchas personas desean tener, mas anhelan la abundancia, pero no han demostrado ser fieles con lo que ya tienen. Dios no nos da más de lo que podemos administrar, y si no hemos sido fieles en lo pequeño, ¿cómo podremos manejar grandes bendiciones? En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús nos da una enseñanza profunda sobre este principio. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto significa que la manera en que manejamos lo que tenemos hoy determina si Dios puede confiarnos más. Dios no promueve a nadie sin antes probarlo. No se trata de cuánto tenemos, sino de cómo administramos lo que se nos ha dado. Jesús ilustró
Este principio en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25. A un siervo se le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros invirtieron y multiplicaron lo que recibieron, pero el último, por miedo, enterró su talento y no produjo nada. Cuando el Señor regresó, premió a los que fueron fieles con lo poco y les confió más. Pero al que no hizo nada con lo que se le dio, se le quitó incluso lo poco que tenía. Esta enseñanza nos deja una lección clave. Dios no bendice a los que retienen por miedo, sino a los que multiplican lo que Él pone en sus manos. Muchos piden a Dios abundancia, pero si revisamos cómo manejan lo que tienen, vemos que no han sido buenos administradores. Algunos gastan irresponsablemente, otros se quejan de lo poco en lugar de ser agradecidos, y otros retienen en lugar de sembrar. Pero Dios mira la fidelidad en los pequeños detalles antes de confiar riquezas mayores. Veamos el caso de José en Egipto. A pesar de haber sido vendido como esclavo, en cada etapa de su vida fue fiel. Cuando estuvo en casa de Potifar, trabajó con excelencia y Dios lo prosperó. Cuando estuvo en la cárcel, no se hundió en la queja, sino que administró bien lo que tenía a su alcance. Y por su fidelidad, Dios lo promovió hasta convertirlo en gobernador de Egipto. Aquí hay un principio poderoso. Dios no llevará a nadie al palacio si primero no ha sido fiel en la prisión. Muchos quieren llegar a lo grande sin pasar por el proceso de fidelidad en lo pequeño. Veamos otro ejemplo. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, Dios desafía a su pueblo a ser fieles en el diezmo y la ofrenda. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no nos pide que demos porque Él necesite nuestro dinero, sino porque quiere ver nuestro corazón. El diezmo y la ofrenda no son un tema financiero, sino de fidelidad. Es una prueba para ver si podemos manejar mayores bendiciones. Algunas personas dicen que cuando tengan más, empezarán a diezmar. Pero Dios nos dice que primero seamos fieles con lo poco. Si no somos capaces de dar cuando tenemos poco, tampoco lo haremos cuando tengamos mucho. En Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, Dios nos da otra clave. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí vemos una promesa de prosperidad, pero la condición es clara. Primero honramos a Dios, luego llega la abundancia. Miremos la historia de la viuda en el tiempo del profeta Eliseo, en 2 Reyes capítulo 4. Ella estaba al borde de la ruina, sin nada, con sus hijos a punto de ser llevados como esclavos. Pero Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió que solo tenía una pequeña vasija de aceite. Eliseo le dio una instrucción de fe. Ve y pide vasijas vacías, muchas, y empieza a llenar cada una con el poco aceite que tienes. Humanamente, esto no tenía sentido. Pero la viuda obedeció y el aceite siguió fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Aquí aprendemos un principio importante. Dios multiplica lo que tenemos cuando somos fieles en usarlo con fe. Otro aspecto de la fidelidad en lo poco es la gratitud. Jesús nos da un ejemplo en la multiplicación de los panes y los peces. Antes de que sucediera el milagro, dio gracias por lo poco que tenía. En lugar de quejarse porque no era suficiente, bendijo lo que había y Dios lo multiplicó. Muchas personas viven en escasez porque no saben agradecer lo que tienen hoy. Se enfocan en lo que les falta, en lugar de agradecer y administrar bien lo que ya poseen. Si queremos ver prosperidad en nuestra vida, debemos comenzar siendo fieles con lo que Dios nos ha dado hoy.
¿Cómo estamos administrando nuestros ingresos? ¿Somos generosos o vivimos con miedo de dar? ¿Cuidamos bien lo que tenemos o lo desperdiciamos? Dios está observando nuestra fidelidad en los pequeños detalles, y cuando demostramos que podemos manejar bien lo poco, Él nos confía mucho más. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 25, versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en lo poco no solo nos abre las puertas de la prosperidad, sino que también nos da acceso al gozo y la paz que vienen de Dios. Ahora que hemos comprendido este principio fundamental, en el siguiente bloque exploraremos otra clave poderosa para caminar en la prosperidad que Dios ha preparado para sus hijos. 6. La generosidad, el canal que activa la bendición. Uno de los principios más poderosos que la Biblia nos enseña sobre la prosperidad es que la generosidad abre las puertas de la bendición. Muchas personas oran por abundancia, buscan la prosperidad de Dios, pero al mismo tiempo viven con un corazón cerrado, reteniendo lo que tienen por temor a quedarse sin nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que cuando damos, estamos activando un principio espiritual que desata la provisión divina sobre nuestras vidas. En Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25, encontramos un pasaje que revela este principio con claridad. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Aquí la Escritura nos muestra un secreto que contradice la lógica humana. En el mundo natural, cuando alguien da, tiene menos, pero en el reino de Dios, cuando alguien da, recibe más. Esto sucede porque la generosidad es el canal que activa la bendición. Jesús lo enseñó de manera aún más clara en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios no solo nos da de vuelta lo que hemos dado, sino que lo hace en sobreabundancia. Pero la clave está en la actitud del corazón. No se trata de dar esperando recibir, sino de dar con un corazón generoso, confiando en que Dios es nuestra verdadera fuente de provisión. Veamos un ejemplo poderoso en la historia de Salomón. Cuando subió al trono, en lugar de ofrecer un sacrificio común, presentó 1000 holocaustos al Señor. Su generosidad y entrega movieron el corazón de Dios de tal manera que esa misma noche el Señor se le apareció y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Aquí vemos un principio clave. Cuando damos con generosidad, Dios nos sorprende con bendiciones inesperadas. Pero la generosidad no se trata solo de dinero. Se trata de vivir con una actitud de dar en todas las áreas. Dar tiempo a los demás, dar palabras de aliento, dar ayuda a los necesitados, dar sin esperar nada a cambio. En Hechos capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Dios ama a un dador alegre, como nos dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. La actitud con la que damos es tan importante como el acto de dar en sí. La historia de la viuda pobre, en Marcos capítulo 12, nos enseña esto con claridad. Mientras los ricos echaban grandes sumas en el arca de las ofrendas, esta viuda dio 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Jesús dijo que su ofrenda era mayor que la de los demás, porque dio con el corazón, no desde la abundancia, sino desde la fe. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, versículo 32, dice que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común y que nadie pasaba necesidad, porque los que tenían más compartían con los que tenían menos. Aquí hay una clave para la prosperidad.
Cuando somos canales de bendición para otros, Dios nos confía más. Si Él ve que estamos dispuestos a compartir con generosidad, entonces nos dará en abundancia para que podamos seguir bendiciendo a otros. Ahora bien, hay algo importante que debemos entender. La generosidad no es solo dar, sino dar con sabiduría. La Biblia nos enseña que debemos sembrar en buena tierra, porque no toda semilla produce fruto. Jesús nos enseñó esto en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Algunas semillas caen en pedregales, otras entre espinos y otras en buena tierra. Solo las que caen en buena tierra producen una cosecha abundante. Esto significa que debemos ser sabios al dar. No se trata de dar por dar, sino de sembrar en lugares donde nuestra semilla pueda crecer y producir fruto. En conclusión, la generosidad es una de las llaves más poderosas para activar la prosperidad. Cuando vivimos con un corazón generoso, confiando en que Dios es nuestra fuente, abrimos las puertas para recibir más de lo que podemos imaginar. En el siguiente bloque, descubriremos otra clave fundamental para experimentar la prosperidad sobrenatural que Dios tiene preparada para sus hijos. 7. La sabiduría en la administración. La clave para sostener la prosperidad. Muchos anhelan la prosperidad, oran por abundancia y buscan la bendición de Dios, pero cuando reciben recursos, no saben administrarlos correctamente. La prosperidad no solo se trata de recibir, sino de saber administrar lo que Dios pone en nuestras manos. La falta de sabiduría en la administración puede llevar a una persona a perder incluso lo que ha recibido de parte de Dios. En Proverbios capítulo 21, versículo 20, encontramos un principio clave sobre la administración financiera. Tesoro precioso. Y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí vemos dos tipos de personas. El sabio guarda y administra bien lo que tiene, mientras que el insensato lo malgasta todo. Dios no bendice la imprudencia ni la falta de mayordomía. Si no somos capaces de administrar bien lo que tenemos hoy, no podemos esperar que Dios nos confíe más. Jesús enseñó este principio en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Este joven recibió una gran herencia, una bendición que podía haberle asegurado una vida próspera. Sin embargo, la administró mal, la gastó en placeres y en poco tiempo lo perdió todo. Esto nos enseña que la prosperidad no se trata solo de recibir, sino de cómo usamos lo que hemos recibido. La bendición de Dios no es una garantía de prosperidad eterna si no hay sabiduría para manejarla. La importancia de la planificación financiera. La Biblia nos enseña que la planificación y la administración son esenciales para sostener la prosperidad. En Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesús dice: «Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?» Aquí vemos un principio fundamental. Antes de tomar decisiones financieras, debemos planificar y administrar bien nuestros recursos. Hay tres áreas clave en la administración financiera según la Biblia. Primero, ahorrar con propósito. En Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, la Escritura nos enseña a aprender de la hormiga, que guarda provisión en tiempos de abundancia para no sufrir en tiempos de escasez. Dios nos llama a ser previsores y no a gastar todo lo que recibimos. Segundo, evitar las deudas innecesarias. En Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice que el deudor es esclavo del acreedor. Muchas personas caen en la trampa de vivir endeudadas, comprometiendo su futuro financiero. Dios nos llama a ser administradores sabios y no a vivir atados a deudas que nos roban la paz. Tercero,
ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. En Mateo capítulo 25, Jesús nos enseña la parábola de los talentos. A cada siervo se le dio una cantidad diferente, pero solo los que multiplicaron lo que recibieron fueron recompensados. El que escondió su talento por miedo, lo perdió todo. Dios espera que seamos buenos administradores de lo que nos da y que lo hagamos crecer. La relación entre la sabiduría y la prosperidad. Salomón fue el hombre más rico de su tiempo, pero su riqueza no fue el resultado de la suerte, sino de la sabiduría. En Primero en Reyes, capítulo 3, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas, sino sabiduría. Y por causa de esa sabiduría, Dios le dio no solo conocimiento, sino también riquezas y prosperidad. Aquí aprendemos un principio fundamental. La sabiduría atrae la prosperidad. Una persona sabia sabe cómo administrar sus recursos, cómo invertir, cómo evitar el despilfarro y cómo hacer crecer lo que Dios le ha dado. En Proverbios capítulo 8, versículos 18 al 21, la sabiduría misma habla y dice: «Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros». Esto significa que la verdadera prosperidad no viene solo del esfuerzo humano, sino de caminar en sabiduría. Cuando una persona busca primero la sabiduría de Dios, las riquezas llegan como resultado. Claves prácticas para administrar con sabiduría. Vivir con un presupuesto. No gastar más de lo que se gana es un principio básico de administración financiera. Si no sabemos a dónde va nuestro dinero, nunca podremos administrarlo bien. Evitar el consumismo y la codicia. La prosperidad no significa vivir con lujos innecesarios. Jesús advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 15, «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». 3. Invertir en lo eterno. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo». La mejor inversión es aquella que tiene un impacto eterno. Ayudar a los necesitados, contribuir a la obra de Dios y sembrar en el reino trae una cosecha que va más allá de lo material. Conclusión. La prosperidad no solo se trata de recibir, sino de administrar con sabiduría lo que Dios nos da. Si somos fieles y prudentes en la administración de los recursos, Dios puede confiarnos aún más. Pero si somos negligentes y no manejamos bien lo que tenemos, incluso lo poco que tenemos puede desaparecer. Dios quiere bendecirnos, pero espera que demostremos madurez en nuestra administración. Cuando aprendemos a manejar con sabiduría lo que está en nuestras manos, abrimos la puerta para recibir una mayor bendición. En el siguiente bloque exploraremos otro principio fundamental que nos llevará a vivir en la verdadera prosperidad que Dios tiene para nosotros. 8. La confianza en Dios, la fuente inagotable de provisión. Uno de los mayores errores que las personas cometen cuando buscan la prosperidad es confiar en sus propios esfuerzos, en su trabajo, en su inteligencia o en las circunstancias del mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera fuente de provisión es Dios y no las riquezas materiales. En Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, encontramos una promesa poderosa para aquellos que confían en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquí vemos un principio clave. Cuando nuestra confianza está en Dios, no importa la situación externa, siempre tendremos provisión. La diferencia entre confiar en Dios y confiar en las riquezas. Jesús nos advierte en Mateo capítulo 6, versículo 24, que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos a uno y aborreceremos al otro. Luego dice, claramente no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto no significa que Dios esté en contra de las riquezas, sino que Él no quiere que nuestra confianza esté en ellas. Muchas personas creen que su seguridad está en el dinero, en su trabajo, en sus ahorros. Pero cuando esas cosas fallan, caen en desesperación. El rey Salomón, el hombre más rico de su tiempo, entendió esto y escribió en Proverbios capítulo 11, versículo 28, «El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas». Esto nos muestra que las riquezas pueden desaparecer, pero la confianza en Dios nos mantiene firmes en todo tiempo. Ejemplos bíblicos de provisión sobrenatural. Cuando Israel salió de Egipto, Dios los llevó por el desierto donde no había comida ni agua, pero Él mismo se encargó de proveerles todo lo que necesitaban. Les envió maná del cielo, agua de la roca y sus vestidos, y calzado no se desgastaron en 40 años. Este es un recordatorio de que Dios no depende de los sistemas del mundo para bendecir a su pueblo. Él puede proveer en los lugares más inesperados y de las maneras más asombrosas. Otro ejemplo lo vemos en la vida del profeta Elías. En 1 Reyes, capítulo 17, cuando había sequía y hambre en la tierra, Dios le dijo a Elías que fuera al arroyo de Querit, donde los cuervos le traerían comida cada día. Aquí vemos un principio clave. Cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, la provisión llega de maneras que no podemos imaginar. Jesús y la multiplicación de los recursos. En Juan capítulo 6, Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Humanamente esto era imposible, pero Jesús dio gracias y confió en el poder de Dios, y el milagro ocurrió. Esto nos enseña que cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él lo multiplica. Muchos viven preocupados por el futuro, por lo que comerán, vestirán o por sus necesidades económicas. Pero Jesús nos da una instrucción clara en Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí Jesús nos recuerda que Dios cuida de su creación y aún más de sus hijos. La confianza en Dios trae descanso y paz. Cuando confiamos en Dios como nuestra fuente de provisión, dejamos de vivir en ansiedad y preocupación. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos da una promesa firme. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto significa que nuestra provisión no depende de la economía del mundo, sino de las riquezas de Dios. En tiempos de crisis, muchos se desesperan, pero los que confían en Dios saben que Él es fiel para proveer en toda circunstancia. No importa si hay crisis económica, desempleo o dificultades financieras, cuando Dios es nuestra fuente, nunca nos faltará nada. Conclusión. La verdadera prosperidad no viene de acumular riquezas, sino de aprender a confiar en Dios como nuestra
fuente. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, caminamos con paz, con seguridad y con la certeza de que nuestra provisión viene del cielo y no de los sistemas del mundo. En el siguiente bloque, exploraremos un principio final que nos revelará cómo mantener la prosperidad de manera continua en nuestra vida. El 9. La gratitud y la alabanza. La actitud que atrae la prosperidad. Muchas personas buscan la prosperidad, oran por bendiciones y claman por abundancia, pero a menudo olvidan un principio fundamental que puede abrir las puertas de la provisión divina: la gratitud y la alabanza. La manera en que respondemos a lo que ya hemos recibido de Dios determina si Él nos confiará más. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, encontramos un mandato claro de parte de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí vemos que la gratitud no es opcional ni depende de las circunstancias. Es un estilo de vida, una actitud del corazón que demuestra confianza en Dios. La gratitud como llave de la prosperidad. La Biblia nos enseña que cuando somos agradecidos, Dios multiplica lo que tenemos. Un ejemplo claro lo encontramos en la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6. Antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús dio gracias. No se enfocó en lo poco que había, sino en el poder de Dios para multiplicarlo. Este es un principio que muchos ignoran. La queja bloquea la bendición, pero la gratitud la desata. Veamos otro ejemplo poderoso. En Lucas capítulo 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a darle gracias. Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La Biblia dice que este hombre no solo fue sanado, sino que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. No solo recibió sanidad física, sino restauración completa. Esto nos enseña que la gratitud abre la puerta para recibir más de Dios. La queja, un obstáculo para la bendición. El pueblo de Israel nos da un claro ejemplo de lo que sucede cuando una persona vive en constante queja. Dios los sacó de Egipto con milagros impresionantes, les proveyó comida en el desierto y los guió con su presencia. Pero en lugar de agradecer, se quejaban continuamente. En Números, capítulo 14, cuando los espías regresaron con su informe sobre la tierra prometida, en lugar de confiar en la promesa de Dios, el pueblo comenzó a murmurar y a dudar. Como consecuencia, toda una generación murió en el desierto y nunca entró en la tierra de abundancia. Aquí aprendemos un principio clave. La queja nos estanca en el desierto y nos impide entrar en la promesa de Dios. En contraste, vemos la historia de Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos y alabar a Dios. ¿Qué sucedió? Las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron y fueron libres. Este es otro principio poderoso. La alabanza tiene el poder de romper cadenas y traer liberación. La gratitud como señal de fe. Cuando somos agradecidos, estamos demostrando que confiamos en Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí vemos que la gratitud debe ir acompañada de nuestras oraciones. No se trata solo de pedir, sino de dar gracias, incluso antes de recibir la respuesta. Abraham es un gran ejemplo de esto. En Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Antes de ver el cumplimiento de la promesa, ya estaba alabando a Dios.
Esa es la actitud que atrae la prosperidad y la bendición. ¿Cómo cultivar una actitud de gratitud y alabanza? Enfócate en lo que ya tienes y no en lo que te falta. En lugar de quejarte por lo que aún no has recibido, agradece lo que Dios ya ha puesto en tu vida. Alaba a Dios en todo momento. La alabanza no es solo para los momentos de alegría, sino también para los tiempos difíciles. Haz de la gratitud un hábito diario. Cada día toma un momento para agradecer a Dios por sus bendiciones, grandes o pequeñas. Declara bendición en lugar de maldición. Evita palabras negativas. En lugar de decir, nunca tengo suficiente, di, Dios es mi proveedor y su provisión nunca me faltará. Conclusión. La gratitud y la alabanza son claves para atraer la prosperidad. Dios honra a aquellos que tienen un corazón agradecido y confían en Él en todo momento. Cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a agradecer, cuando en lugar de lamentarnos decidimos alabar a Dios, las puertas de la bendición se abren y la provisión de Dios fluye sin límites. En el siguiente bloque concluiremos con una reflexión final y una llamada a la acción para aquellos que desean vivir bajo el poder secreto de la prosperidad divina. Has llegado hasta el final de este mensaje y eso significa algo poderoso. No todos perseveran hasta este punto, pero tú lo has hecho. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay un llamado, una inquietud divina que te ha traído hasta aquí. Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje y ahora la decisión está en tus manos. La prosperidad no es solo una promesa. Es un principio que Dios ha establecido para aquellos que están dispuestos a caminar en obediencia, fe y gratitud. Hoy hemos descubierto 10 claves espirituales que pueden transformar tu vida si las aplicas con determinación y confianza en Dios. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás listo para dejar atrás la escasez y comenzar a vivir en la abundancia de Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad y abrazar los principios divinos que desatan la prosperidad? ¿Tienes la fe para creer que Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida? Si has llegado hasta aquí y sientes en tu corazón que Dios te ha hablado, quiero que escribas en los comentarios, yo confío en la provisión de Dios. Esta no es solo una frase, es un acto de fe. Es una declaración espiritual de que has decidido confiar en Dios como tu fuente y proveedor. La importancia de compartir este mensaje, ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas personas conoces que están luchando con la escasez, con la falta de oportunidades, con la ansiedad por el futuro? Dios te ha permitido recibir esta enseñanza, pero hay muchos que aún no han escuchado este mensaje. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Cuando compartes este video, estás siendo luz para otros. Estás sembrando una semilla en la vida de alguien más. Tu simple acción de compartir puede ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de otra persona. Así que, si este mensaje ha bendecido tu vida, comparte este video con al menos 3 personas. Envíalo por WhatsApp, compártelo en Facebook, públicalo en tus redes. Sé un canal de bendición. La importancia de suscribirse y seguir aprendiendo. Este canal no es solo un lugar donde encuentras enseñanzas bíblicas, es un espacio donde juntos crecemos en la fe, aprendemos los principios del reino y nos fortalecemos en la palabra de Dios. Si aún no estás suscrito, te animo a que lo hagas ahora mismo. Suscribirse no es solo un botón, es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Imagina que alguien está ofreciendo un manantial de agua viva, pero decides ignorarlo y seguir caminando con sed. Así es cuando alguien escucha la palabra de Dios,
y no se aferra a ella. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en suscribirte y únete a esta comunidad que busca vivir bajo el propósito de Dios. Antes de irte, una última instrucción. Antes de cerrar este video, quiero que hagas algo más. Tómate un momento para estar en silencio, sin distracciones. Escucha la música que está sonando de fondo y usa estos últimos minutos para hablar con Dios. Agradece por lo que tienes. Pídele sabiduría para aplicar estos principios. Pon en sus manos tus preocupaciones y sobre todo, confía en que Él es fiel para cumplir sus promesas. No pauses este video antes de que termine. Permite que la paz de Dios llene tu corazón en este momento. Nos vemos en el próximo mensaje y recuerda, Dios es tu proveedor y su prosperidad es abundante para aquellos que confían en Él. Paz en Cristo.